Bueno, vamos a trabajar lo que es la función afín. Entonces, para trabajar la función afín, lo primero que vamos a decir es que la función afín es muy parecida a la función lineal. Cuando trabajamos la función lineal, entonces teníamos f de x igual mx, donde m es la pendiente. Entonces, m es la pendiente de la recta, que es la que me determina la inclinación, ¿vale? Entonces, recuerden que la función la podemos nombrar como f de x o la podemos nombrar como y igual m de x. Esa es una función lineal. Y mientras que la función afín, entonces tiene la estructura y igual mx más b. Entonces, fíjense que aparece este más b. Este más b, ¿qué es lo que me indica? Me indica que la recta se va a mover. Si quitamos el más b, si quitamos solamente el más b, pues ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la misma estructura de la función lineal. Entonces por eso arranco diciendo que es muy parecido. Entonces lo único que hacemos es agregarle el más b a la función lineal. Para entenderlo un poco más, vamos a ver lo siguiente. En el plano cartesiano yo puedo graficar, digamos, y igual 2x. Entonces, si nos damos cuenta, es una línea que pasa por el origen. Entonces, fíjense que tiene la estructura mx. Entonces, esa es la función lineal. Cuando yo le agrego algo a esa función, entonces, digamos, va a aparecer el más b, que es una coordenada que me va a mover la línea, bien sea hacia arriba o hacia abajo, dependiendo si es positiva o negativa. Entonces, vamos a dejar la misma función, y igual 2x, pero le voy a adicionar algo, digamos, más 2. Entonces, fijemos que es la misma línea, solamente que cada uno de los puntos se desplazó 2 unidades hacia arriba. Entonces este 0 se desplazó 1, 2 unidades hacia arriba, este menos 2, 1, 2 unidades hacia arriba, este punto de acá 1, 2 se desplazó 2 unidades hacia arriba, 1, 2 y así sucesivamente con cada una de las coordenadas. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido negativo? Entonces y igual 2x menos 2, entonces se desplaza pero hacia abajo. ¿Listo? Entonces cada punto se desplazó 2 unidades hacia abajo. Y lo que ocasiona pues que ya no pase por el punto de origen del plano cartesiano. Entonces eso ocasiona ese más b que tenemos acá. Eso es realmente lo que hace el más b. ¿Cómo se trabaja con una función afín? Entonces pues se puede hacer una tabla de valores. Normalmente como la hacíamos cuando empezamos a trabajar la función lineal. Donde decimos que tenemos x y tenemos y. Recuerden que x es una variable que es independiente. ¿Qué significa que sea independiente? Entonces yo le voy a poder asignar los valores que yo quiera. ¿Listo? No depende de nadie como tal. Entonces yo puedo decir que x vale 0 o que x vale 1 o puedo tomar valores negativos o puedo tomar fraccionarios. En fin, yo decido con qué valores voy a trabajar. Entonces digamos que vale 1 y que vale 2, ¿sí? No importa los valores que yo determiné ahí para x. Realmente toman importancia de acuerdo a la función. Entonces vamos a ver un ejemplo más específico. Vamos a trabajar y a graficar la función y igual, digamos, menos 5x más 8. Digamos que queremos trabajar esa función. Entonces yo voy a construir una tabla de valores para poder graficar eso. Entonces yo le voy a decir que x vale menos 3, ¿sí? Y digamos que x vale 5. Listo, 5. Entonces, si yo reemplazo a y, entonces decimos y igual menos 5, voy a reemplazar la x. ¿Por cuánto la voy a reemplazar? Por el valor que yo le asigné, es decir, por este valor que tenemos acá. Entonces quitamos esa x, ponemos ese menos 3 más 8. Entonces resolvemos, y es igual menos 5 por menos 3, signos iguales me dan positivo, menos por menos más, 5 por 3, 15, más 8, y es igual a 23. Listo, entonces aquí ponemos y igual a 23, y ahora hacemos lo mismo, y igual menos 5, reemplazamos por 5,
más 8. Entonces tenemos y, menos por más da menos, 5 por 5, 25, más 8. Los signos son diferentes, uno es negativo, uno es positivo, entonces vamos a restar. A 25 le quito 8, me da 17. Como el mayor, que es 25, es negativo, el resultado me dará negativo, menos 17. Listo, ahí quedó mi tabla de valores, ya con esto yo puedo graficar. Aquí vamos a tener en cuenta lo siguiente. Cuando yo voy a hacer un plano cartesiano, pues entonces en el cuaderno, digamos, si yo tengo que ubicar 23, me va a quedar muy complejo ubicarlo, ¿sí? Porque me toca, si lo hago de uno en uno, pues va a quedar muy extenso el plano cartesiano, lo cual me va a dificultar entender la gráfica como tal. ¿Qué puedo hacer yo? Yo puedo jugar con los números que le asigno a X, de tal forma que estos números no sean tan grandes, ¿sí? Aunque perfectamente yo podría asignarle una escala Y para que me quede, digamos, no tan lejos. Puede ser de 5 en 5, puede ser de 3 en 3. Bueno, ahí ya cada quien mirará cómo organiza los números. O puedo buscar valores de X que me dejen estos números cercanos al plano cartesiano, a los ejes del plano cartesiano, es decir, que estén entre 0, 1, 2, 3, algo así. Vamos a buscar un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo esta X la reemplazo, digamos, por 2? Entonces digamos que X vale 2. Pongamos aquí el 2. Digamos que X vale 2. Entonces me quedaría Y igual menos 5. Reemplazo esa X por 2 más 8. Me quedaría Y es igual menos 10 más 8. Me daría Y igual menos 2. Entonces, si nos damos cuenta, es mucho más fácil ubicar un menos 2 en Y que ubicar un 23. ¿Sí? Entonces, por eso digo que uno puede jugar con los números acá, de tal forma que esos números no me queden tan alejados, para que cuando yo vaya a graficar, me queden cercanos al plano cartesiano. Entonces, digamos, miramos nuestro plano cartesiano, aparecen los números de uno en uno, y pues en este caso pues se pueden mover, pero en el cuaderno pues va a ser más difícil ubicarlos. Entonces por eso la idea es que estén cercanos por acá al centro. Con eso me va a quedar mucho más fácil ubicarlos en mi plano cartesiano. Después de que ya tengo, bueno, vamos a ubicar otro puntico. Entonces con 2, x2 me dio menos 2, y otro valor, vamos a borrar este de acá para tratar de buscar un valor más pequeño. Tengamos en cuenta lo siguiente: yo necesito que este número, o bueno, no necesariamente necesito, pero lo ideal es que este número me quede negativo, para que, como este es positivo, se haga una resta y entonces el número me dé pequeño. ¿Listo? Por ejemplo, entonces si yo le pongo el 1, entonces positivo me va a quedar negativo y hago una resta, y así sucesivamente, para que me quede más fácil ubicarlo en el plano cartesiano. Pero pues de todas maneras, si usted decide escoger cualquier número, puede hacer las cuentas y pues después puede graficar sin problema. Menos 5, reemplacémoslo por 1, más 8. Entonces me quedaría Y igual menos 5 más 8. Aquí hacemos una resta porque uno es positivo, uno es negativo, y me daría 8 menos 5 da 3. El mayor es 8 y es positivo, o sea que el resultado me queda positivo. Ok, entonces tenemos que cuando X vale 1, Y vale 3 positivo. Listo. Yo necesito solamente, yo puedo hacer aquí 10.000 puntos, pero para poder hacer la línea recta nomás voy a utilizar dos punticos. Entonces, yo aquí tabulé 3, pero voy a utilizar solamente este punto y este punto, ya que son como los más fáciles de graficar. Entonces, recordemos que siempre la primera coordenada es en X, la segunda en Y. Voy a ubicar el punto 1, 3. Entonces voy a mi plano cartesiano y voy a ubicar el punto 1, 3. Entonces decimos que vamos a poner el punto X1. Vamos aquí a agrandar un poquito. Así para que no me queden decimales.
x1 y y3, x1, y3. Entonces aquí quedaría el punto. Y ya de una vez le puso nombre, punto A. Y ahora x2, y menos 2. Entonces x2 significa positivo hacia la derecha y y menos 2 hacia abajo. 2 menos 2. Listo, ahí quedan ya los dos punticos. Y ya después de tener dos puntos, lo que hago es trazar una línea que los una. Entonces vamos a decir que una línea que pase por acá y que pase por acá. Listo, quedó la línea recta de nuestra función, en este caso la función y menos 5x más 8. Entonces estamos haciendo lo mismo que se hacía con la función lineal. Trazábamos, ubicábamos dos puntos, hacíamos la tabulación primero, ubicábamos los puntos y trazábamos la línea. ¿Listo? Hasta ahí digamos que simplemente cambió la gráfica como tal, porque esta gráfica, si nos damos cuenta, no pasa por el punto, por el centro, ¿cierto? Sino que pasa por uno de los lados. ¿Qué pasa entonces con esta función lineal? Con esta gráfica. Esta gráfica, como no pasa por el punto de origen, entonces me genera unos puntos de corte. Es decir, me atraviesa al eje X, me atraviesa al eje Y. Entonces, vamos a buscar esos puntos de corte. Entonces, vamos a poner un puntico acá, porque en este punto es donde se cortó el eje X, y un puntico por acá, porque en ese punto se cortó el eje Y. Entonces, hay una forma para no tabular, entonces yo puedo arrancar encontrando los puntos de corte. Voy a encontrar el punto de corte C y el punto de corte D. Bueno, para este caso no me interesan porque ya conozco la gráfica, ya conozco todo, entonces vamos a arrancar de ceros suponiendo que no conocemos la gráfica. Entonces cuando yo les doy un ejercicio, ¿cómo van a hallar sus puntos de corte? Listo, vamos a hacer eso en este momento. Entonces, borremos por acá y ya volvemos con otro ejemplo acá. Miramos cómo nos da. Listo, entonces aquí vamos a trabajar puntos de corte. Entonces puntos de corte, entonces lo que decía, tiene punto de corte con Y y punto de corte con X. Entonces vamos a determinar eso. Entonces vamos a dar una función y a partir de esa función yo voy a determinar los puntos de corte. Entonces decimos lo siguiente, vamos a trabajar con la función f de x igual menos 3x más 4. Y aquí la voy a escribir y igual menos 3x más 4. Listo. Entonces, los puntos de corte tienen una característica en común, que una de sus coordenadas va a ser 0. ¿Listo? En los dos. Tanto en esta parte de acá, una de sus dos coordenadas va a ser 0, una de sus dos coordenadas va a ser 0. ¿Listo? Entonces vamos a determinar cómo se trabaja eso. ¿Cómo voy a hallar el punto de corte? Para hallar el punto de corte con el eje Y, voy a evaluar la función cuando x vale 0. ¿Qué significa evaluar una función? Entonces, cuando yo quiero evaluar una función, lo que hago es reemplazar la x por el valor que yo quiera. Por ejemplo, f de x igual 2x más 3. Entonces, yo quiero saber cuánto vale esa función cuando x toma el valor de 5. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cojo 2 y esa x la reemplazo por este paréntesis. ¿Listo? Este mismo paréntesis, pongámoslo en el mismo color para saber qué es ese. La reemplazo por ese valor. Más 3, entonces f cuando está evaluado en 5 es igual 2 por 5 da 10, más 3, o sea f evaluado en 5 es igual a 3. Eso es evaluar una función. ¿Listo? Entonces aquí lo que me dicen es, para hallar el punto de corte con el eje Y, evalúe la función cuando x vale 0. Entonces es facilito, vamos a evaluar la función y reemplazamos esa x ahora por 0, porque me están diciendo que si siempre va a ser 0, sí, siempre va a ser 0 para hallar el punto de corte. Entonces decimos igual menos 3
ponemos la paréntesis 0 más 4. Listo, entonces tenemos f evaluado en 0 es igual, todo número multiplicado por 0 da 0. Y aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, ese 0 no tiene signo, ¿sí? Porque por lo general uno pensaría menos por más da menos, entonces algunos suelen escribir menos 0, no. Aquí el 0 no tiene signo, ponemos solamente el 0, más 4, o sea, f evaluado en 0 es igual, 0 más 4 da 4. Listo, ahí ya tengo el resultado, pero me están pidiendo el punto de corte. ¿Qué significa punto de corte? Es decir, que debe tener unas coordenadas, una coordenada para X y una coordenada para Y. Entonces yo voy a decir que las coordenadas, voy a ponerlo aquí en paréntesis, el punto resultante. Entonces, ¿cuánto vale X? X yo ya le asigné un valor y X vale 0. Entonces yo digo X vale 0 y Y es el resultado, lo que me dio, en este caso el 4. Listo, ya tengo un punto. Ahora voy a pasar al punto de corte con el eje X. Para hallar punto de corte con el eje X, tengo que, aquí X valía 0. Entonces ahora voy a hacer lo contrario, Y vale 0. Cojo la función y voy a reemplazar la Y por 0. Entonces me va a quedar la función igualada a 0. Entonces me quedaría 0 es igual a menos 3x más 4. Listo, tengo ahora que despejar. ¿Qué significa despejar? Voy a dejar la variable sola. ¿Cuál es la variable? La letra X, en este caso. La voy a dejar sola. Entonces me toca despejar, quitarle todo lo que la está acompañando. Quitarle este más 4 y quitarle este menos 3. Voy a empezar quitándole el más 4, que digamos es de las primeras operaciones, entre suma y resta, ¿sí? Entonces es mucho más fácil quitar este más 4 que este menos 3. Para quitar este más 4, yo voy a trabajar los dos lados de la igualdad. Los dos lados de la igualdad me refiero a que está la parte derecha de la igualdad y la parte derecha de la igualdad y la parte izquierda de la igualdad, ¿cierto? Entonces para poderle quitar algo lo voy a pasar de un lado al otro. Como aquí está la X, voy a dejar la X sola a este lado, voy a quitarle ese más 4 que está al lado derecho, lo voy a pasar al lado izquierdo, pero con el signo contrario, o decimos que este 4 está sumando, lo voy a pasar al otro lado a restar. Entonces me quedaría el 0 que ya tengo y el más 4, que ahora será menos 4, es igual, como ya lo pasé de este lado a este lado, aquí ya va a desaparecer, me quedaría menos 3x. ¿Listo? Borramos por acá para no confundirnos. Resolvemos 0 menos 4, pues da menos 4, igual a 3 menos 3x. Ahora me toca quitarle ese menos 3, pero aquí hay que tener en cuenta, este menos 3 no es ponerlo aquí positivo, no, porque este menos 3 está pegado a la x. Como está pegado a la x, significa que entre ellos dos hay una multiplicación. El menos 3 está multiplicando a la x. ¿Qué significa? Que ahora tengo que hacer la operación contraria a la multiplicación, pues que es la división. Entonces este menos 3 va a pasar de la derecha al lado izquierdo a dividir. Entonces me quedaría menos 4 dividido menos 3. En el caso de multiplicar y dividir me lo llevo con el mismo signo. Entonces me quedaría igual a x. Listo. Y aquí pasa algo. Fijémonos que los dos signos son iguales. Entonces esto realmente lo que hago es multiplicar los signos. Menos por menos va a dar más, o sea que todo el fraccionario me queda positivo. Me quedaría 4 tercios es igual a x. Listo. Recomendación. Como eso hay que graficarlo en el plano cartesiano, es mucho más fácil ubicar un número decimal. Entonces miramos el plano cartesiano. Uno podría aquí poner 0,5, 1, 1,5 y así sucesivamente. Si aquí yo lo agrando un poquito, miramos que nos da valores decimales, pero pues cuando usted ya lo esté haciendo, entonces le pone los valores que usted considere pertinentes. Entonces me va a quedar mucho más fácil ubicar un número decimal. Entonces voy a hallar esta división. 4, voy a hacer 4 dividido entre 3 y pues eso me va a dar como resultado 1,33333, ¿sí? Entonces voy a decir que 4 dividido entre 3 es 1,33333.
1,3. Aquí le voy a hacer este simbolito. Fíjense que no le hago la raya igual a la de abajo porque no voy a decir que es igual, sino que voy a decir que es aproximado a 1,3. X es aproximado a 1,3. Y como me toca establecer un punto, acuérdense que cada uno de esos puntos de corte me genera unas coordenadas. Entonces las coordenadas en este caso, ¿quiénes serían? Entonces decimos, ¿cuál sería el valor de X? El valor de X es el que yo encontré. Fíjense acá, X es 1,3. Y Y, ¿quién va a ser? Recordemos que al principio yo les dije que las dos coordenadas iban a tener un valor en 0. Entonces la coordenada de Y es 0 porque fue el valor que yo le puse. ¿Ves? 0. Listo, ya tengo los dos puntos de corte. Entonces voy a pasarlos por aquí abajito. 0,4. Mis puntos de corte son 0,4 y 1,3 con 0. Luego de eso voy a graficarlos. Listo, entonces vamos a pasar esto al plano cartesiano. Entonces voy a ubicar 0,4. Digamos que aquí hay una forma fácil de graficarlo o de entender la gráfica. ¿Por qué? Porque, bueno, esto es coordenada XY, esto es coordenada XY. Como ambos tienen una coordenada que es 0, significa que estos puntos van a quedar ubicados sobre las líneas, porque son precisamente los puntos de corte. Entonces este va a quedar ubicado sobre la línea. ¿Sobre cuál línea? Sobre la línea Y. ¿En dónde? En el 4 de la línea Y, positivo. Y este punto va a quedar ubicado en la línea X. ¿Por qué? Porque tiene la coordenada en X 1,3. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a ubicarlos. 0,4. Entonces acá digamos acá, entonces el punto es, mentiras, pongámoslo así, de 1 en 1, porque el punto es 0 en X y 4 en Y. Entonces, lo que les decía, lo que tengo que ubicar es en Y, el 4, y ya, ahí quedaría el punto. ¿Listo? Y el otro punto queda en X en 1,3. Entonces voy a hacerlo como si lo estuviera haciendo en el cuaderno, no lo voy a hacer específicamente. Entonces digamos, ¿cómo lo ubicaría uno? Entonces uno dice, bueno, entre el 1 y el 2 en la mitad estará el 1,5, entonces debe quedar un poquito corrido hacia la izquierda y pues ahí ya uno lo va ubicando más exactamente. Vamos a ponerlo acá, ¿listo? Y a ver si pues era, o si coincide o no coincide. Digamos que en este momento pues ya después con más detalle se hará esa parte. Y trazamos la línea. Entonces si nos damos cuenta, entonces ubiqué punto de corte y con eso ya hago la línea recta y pues no es necesario hacer la tabulación.